Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos en un nuevo programa A la Luz de la Verdad, programa que llega hasta sus pantallas a través de Canal 5 de Laja. Esperamos que haya tenido una muy buena semana, que haya estado lleno de bendiciones en cada uno de sus hogares. Hoy día, este día sábado, nos acompaña nuestro hermano Ariel, a quien saludamos. Buenos días, Ariel. Buenas tardes, queridos televidentes. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes en el hogar. Le damos las gracias porque nos acompañan sábado a sábado, esperando que hoy día en este programa podamos compartir un trozo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. También, como es habitual, nos acompaña esta tarde nuestro pastor Francisco Ulloa Pay. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados televidentes. Esperamos, como cada sábado, que el que se tomen voluntariamente el tiempo para poder estar con nosotros pueda ser útil para sus vidas, es lo que más queremos y se lo pedimos a Dios. Que el Señor bendiga. Antes de comenzar esta interesante jornada, les quiero recordar que tenemos un lugar de reunión al cual usted puede asistir junto a su familia en San Rosendo, carrera con el Aníbal Pinto 370, en sus servicios de la mañana a las 10:30 y en la tarde a las 16 horas. Al mismo tiempo, también puede visitar la página web www.iddnp.cl, donde encontrará desarrollados cada uno de los temas que tratamos en este programa. Hoy día tenemos un tema muy interesante, se llama la fe de Tomás. En este mundo actual, donde cada vez las personas son más incrédulas, donde las personas deben mirar con sus propios ojos para poder creer, personas que están cada vez más difíciles de sorprender por cada una de las situaciones que van ocurriendo en el país o en el mundo. Cuesta entender los principios de Dios y asimilarlos a cada una de nuestras vidas. Hoy nos traerá en nuestra hermana Ariel un interesante tema, el que desarrollará después de esta alabanza. Amén.
televidentes y hermanos que nos escuchan en casa. Es importante que podamos conversar algunos aspectos de la vida de los apóstoles. Principalmente nuestra hermana hoy nos hizo esta introducción que en realidad sienta mucho hacia lo que quiero conversar el día de hoy. Precisamente porque en aquel tiempo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles no lo estaban pasando bien. Habían presiones, el Sanedrín, pese a que ya había cumplido con el objetivo de poder que muriera nuestro Señor Jesucristo, para ellos obviamente, porque eso era bíblico, que Él pudiera morir por cada uno de nosotros, pero ellos ya habían pensado ya que habían cumplido con una gran tarea, que ya se habían sacado del medio a este hombre que lo estaba corrigiendo con mucho ahínco y le estaba diciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, como tantas veces lo hemos leído aquí en la Escritura. Pero en ese momento ellos estaban, como le decía yo, muy consternados por esta situación que estaban viviendo, y sin lugar a dudas cada apóstol en su interior pudo un poco darse cuenta de que la presión que sentía por el hecho donde ellos estaban viviendo y el entorno que los rodeaba no era menor. Yo creo que dentro de todo el proceso que vivieron ellos, sin lugar a dudas fueron marcando hitos y hechos de acuerdo al tiempo y a los días que fueron transcurriendo. Por eso quiero que podamos ir leyendo la palabra de Dios. La historia, cada uno de ustedes, yo sé que la conoce, fue en el tiempo cuando las santas mujeres fueron a ver a nuestro Señor Jesucristo ya es que estaba en el sepulcro, pero Él ya había resucitado. Entonces quiero empezar a leer desde el capítulo Juan, versículo 20, desde el versículo 11 en adelante, porque acá nos dice la palabra de Dios de esta manera. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, y donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y díjole: Mujer, ¿por qué lloras? Dícele: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, esta era la persona, o el panteonero, como se conoce principalmente en nuestros tiempos, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Rabí, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: No me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios, y a vuestro Dios. Entonces ya sabíamos ya que María se había dado cuenta que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Padre lo había resucitado. Entonces ella, bueno, con la emoción de poderlo haber visto, va y cumple este mandato que le había dicho el Hijo de Dios. Y la lectura continúa de esta manera. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de lo que había visto el Señor y que Él había dicho estas cosas. Y como fue tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús. Bueno, empezó a pasar obviamente lo que dice el relato, y púsole en medio diciéndole: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos del costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces ya aquí nuestro Señor Jesucristo obviamente le está dando estas señales de lo que iba a ser este ministerio de los apóstoles y lo que venía en el futuro, por supuesto. Y como hubo dicho esto, sopló y díjole: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados serán remitidos, y a quienes los retuvieran serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, que se dice Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, si nosotros nos saltamos algunos versículos de la Santa Palabra de Dios, dice el versículo 26:
Y 8 días después estaba otra vez los discípulos dentro con ellos, Tomás. Vino Jesús a las puertas, y las puertas estaban cerradas, y púsole en medio y dijo: pasa a vosotros. Luego Tomás dice: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Yo creo que todo lo que hemos leído hasta el momento relata un poco lo que vivía cada apóstol, pero principalmente, como les dije al comienzo, íbamos a hablar de esta fe de Tomás, porque sin lugar a dudas lo que vivimos hoy no está alejado de lo que vivió principalmente Tomás, y principalmente esta incredulidad que vive el mundo en estos momentos, porque nosotros ahora, no teniendo ese mismo privilegio que tuvieron los apóstoles de poderlo ver resucitado, nosotros la única manera que podamos conducir nuestra vida, y que si es que Dios nos considera, vamos a poder ver esa condición de Dios cuando Él venga. Ahora, Tomás tuvo este privilegio, como le decía anteriormente, de ver a nuestro Señor Jesucristo, pero él dudó. En él se generaron estas observaciones quizás por una serie de presiones que se vivían en ese momento, en ese entonces, y por todo lo que verdaderamente se estaba rodeando. Entonces, la incredulidad, el miedo a poder morir, el sistema en el cual están sometidos, fueron factores importantes en el cual principalmente se pudo haber dado este fenómeno. Pero si esto lo llevamos nosotros al día de hoy, ¿qué tan alejado lo encontramos de esta realidad, precisamente de la incredulidad que se está viviendo hoy por la verdad de Dios? Porque dicen las iglesias que todos conocen a Jesús y todos guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué incredulidad hay para aquellas personas también que verdaderamente no creen absolutamente nada en Dios? ¿O qué incredulidad hay en aquellos científicos, principalmente, que denostan la Escritura? Entonces nosotros podemos hablar de una gama y de una serie de cosas que principalmente se están dando hoy en nuestra sociedad. El que Tomás dijera esta frase, que para nosotros yo creo que también es muy conocida y tuvo un real sentido, fue cuando en el versículo 29, claro, en el versículo más abajo dice: entonces Tomás respondió y díjole, en el versículo 28, perdón, Señor mío y Dios mío. O sea, él se dio cuenta en la situación en la que se encontró, en la situación de lo que había hecho, de lo que había dicho, y a lo que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y lo que él, de la forma que reaccionó, y cómo él entendió que verdaderamente Jesús y todo lo que había predicado Cristo antes que él muriera era verdaderamente cierto, porque después dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, crees. Bienaventurados a los que no me vieron y creyeron. Y aquí radica, queridos televidentes y hermanos, lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer, en el creer en esta bienaventuranza, en esta felicidad de los que de las personas que guardan sus mandamientos y pueden creer sin ver. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta que nuestra sociedad cada día se aleja más de los principios de Dios, cada día se acerca más a la doctrina de Satanás, podríamos llamar, que a la propia verdad de Dios. ¿Por qué? Porque así lo plantea en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, que me gustaría que pudiéramos leer, porque acá también manifiesta un pensamiento el apóstol, que nos va a acercar un poco a lo que nosotros estamos conversando el día de hoy. 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, cuando dice: esto también sepan, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto es lo que vivimos hoy, no estamos alejados de esto, queridos televidentes, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Esa podría ser esta incredulidad de hoy. Eso podría ser el pensamiento que hoy hace dudar de la fe. ¿Por qué? Porque la sociedad al final es como un gran abismo que succiona, y al succionar nos estamos
nos está demostrando, queridos hermanos y queridos televidentes, esta fe como debería ser. Entonces decía que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí es donde está lo que verdaderamente nosotros hoy vivimos en nuestro entorno. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que nos sustenta a nosotros hoy? Lo que vivió Tomás en su momento, porque tampoco tenemos que en este momento juzgarlo por su actitud o juzgarlo por su hecho, porque verdaderamente fueron momentos difíciles que vivieron. Cada uno de nosotros como iglesia, como sociedad, siempre nos vamos a ver expuestos siempre a desafíos. A desafíos en nuestra familia, a desafíos en lo personal, a desafíos en la educación de nuestro hijo en la doctrina de Dios, pero ¿de qué manera nosotros tenemos que reaccionar? De manera a la cual lo hizo el apóstol en su momento, que él por el sistema que lo rodeaba y por lo que había hecho, él dudó, o verdaderamente tenemos que actuar conforme a los mandatos de Dios, conforme a esta relación que Dios quiso entablar con sus apóstoles. Porque si nosotros volvemos al relato del libro de Juan capítulo 20, yo quiero empezar a leer ahora desde el principio del capítulo. ¿Por qué? Porque acá nos va a dejar una enseñanza bastante buena de lo que vivieron otros apóstoles en relación a lo que conllevó esta resurrección, esta resurrección del Padre, que pudo resucitar a su Hijo, obviamente de acuerdo a lo que planteaba anteriormente. El relato del capítulo 20 comienza de esta manera. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino Simón Pedro y al otro discípulo, el cual amaba a Jesús. Este discípulo, sin lugar a duda, era Juan. Y le dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar y vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en otra parte. Entonces entró también el otro discípulo, el cual era Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, todos los apóstoles en este momento, en ese momento todos habían compartido con él. A todos escucharon el sermón del monte, todos se educaron con él. Cuando les decía a los fariseos principalmente que la única señal que le iba a dar era la señal de Jonás, de que iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, todos lo habían escuchado. Pero aquí dice que Juan vio y creyó. Y eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia en lo que fue Juan. Eso marcó la diferencia también en lo que debe ser para nosotros hoy día. Porque el relato que leíamos en Timoteo verdaderamente es lo que vivimos hoy. Entonces, esta fe que Dios por su misericordia nos ha mostrado, nos ha puesto el día de hoy, son estos momentos donde nosotros tenemos que demostrar verdaderamente el valor de lo que Dios nos entregó. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 20, dice una de las frases, sin lugar a dudas, que más a nosotros nos representa, querido hermano, a aquellas personas que queremos guardar la fe como nuestro Dios nos enseña, cuando al final del capítulo, del capítulo 28, en el versículo 20, nuestro propio Señor Jesucristo dice: enseñándoles, dice, que guardaran todas las cosas que os he mandado, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza que cada uno de nosotros debe tener hoy, en el sentido de que todas las cosas que podamos pasar, que podamos vivir, que podamos experimentar,
todos tenemos que estar de acuerdo a una sola línea, lo que significa ser un hijo de Dios y también verdaderamente que Dios nos va a acompañar. Por eso, el guardar, querido hermano, el guardar la fe es un punto elemental en lo que nuestro Dios nos enseña, en la doctrina de Dios y cómo funciona esta doctrina de Dios. Tantos programas, queridos hermanos, hemos hablado de la fe. Esta fe, como dice la palabra de Dios, que es la sustancia, es lo esencial de nosotros mismos. Esta sustancia que nos ha sido entregada, esta sustancia que fue capaz nuestro propio Señor Jesucristo de dar la vida por ella. ¿Por qué? Por querer, querido hermano, que todo el mundo pudiera conocer ahora, en esta nueva etapa de la iglesia, esta verdad de Dios. Entonces, recordar la vida de Tomás nos conlleva a decir que en los momentos en los que vivimos hoy no tenemos que ser incrédulos, no tenemos que creer en este sistema que conlleva en la sociedad en la cual nos representa hoy, que verdaderamente nos estamos dando cuenta que cada vez esta sociedad no está construyendo en los principios de Dios, sino está construyendo hacia su propia voluntad, hacia sus propios principios, y así lo deja claro la carta de los Romanos, porque la carta de los Romanos en el capítulo 1, la carta es enriquecedora en el sentido de que todo lo que nosotros construyamos sin Dios va a conllevar a que Dios verdaderamente aleje su espíritu, y así nos hace, y así nos enseña, porque cuando nosotros vemos la carta de los Romanos, en el capítulo 24, cuando dice el capítulo 1, dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Entonces, lo entregó. ¿Por qué lo entregó su concupiscencia? ¿Por qué lo entregó? Porque se habían alejado, porque dice la verdad de Dios, dice el capítulo, que truncaron la verdad de Dios. En su momento la truncaron. Y cuando la truncaron, queridos televidentes y hermanos, fue porque se alejaron de Dios. Y cuando uno duda, cuando uno le pasa lo que le pasó a Tomás, su fe, su espiritualidad, no construye lo que Dios quiere. Porque Tomás tuvo que ver para darse cuenta que verdaderamente el Hijo de Dios había resucitado. Si no lo hubiese visto, tal vez no hubiese creído, pero los relatos de la Escritura lo mencionan así. Él tuvo que ver, y él, cuando se dio cuenta de esto, él dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora en nosotros, ¿qué condición tiene esto? ¿Qué condición tiene el que nosotros digamos, cuando nos arrepentimos cada día de nuestros errores: Señor mío y Dios mío? Son esas actitudes también que tenemos que tener dentro de este otro punto, de convocar, de esforzarnos cada día, de poder ver también lo que fue el apóstol Pedro en su momento, porque él, cuando en el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta que está relacionada a su propia fe, lo quiero compartir con ustedes en esta tarde, queridos hermanos, que es Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo entra en esta conversación con el apóstol Pedro y ratifica lo que le estaba comentando anteriormente. Versículo 15: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Qué es lo que pasó con Pedro en ese momento? Él se entristeció porque él tenía un pasado. Ese pasado que en su momento, a lo mejor, ese momento de euforia, que le dijo que él nunca lo iba a negar. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo que antes que cantara el gallo, 3 veces él lo iba a negar. Entonces, le estaba diciendo verdaderamente que sentara, queridos hermanos, que verdaderamente entendiera lo que significaba el amor de Dios. Porque muchas veces dentro de esta fe que nosotros guardamos, muchas veces podemos actuar con sentimientos, pero no actuamos con la razón. Entonces, la fe tiene que ser
como dice en el libro de los Romanos el apóstol Pablo, que tenemos que razonar a través del espíritu de nuestro entendimiento. Tenemos que razonar esta fe, tenemos que actuar de acuerdo a la Escritura, no a través de un sentimiento. Tenemos que actuar, queridos televidentes, de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado. Si la verdad de Dios, queridos hermanos, no es cuando se sana a un enfermo o en el fondo hay un milagro. La verdad de Dios parte antes de nuestro corazón, desde cuando el momento que dice que creíste, dice fuiste sellado con el Espíritu Santo de la verdad. En ese momento parte la fe, en ese momento nosotros tenemos que empezar a caminar. Entonces cuando nosotros empezamos a trazar esta línea que vio Tomás se formó con él, estuvo con él, aprendió con él, pero tuvo que vivir esto para que él se diera cuenta que verdaderamente Jesús era obviamente el Hijo de Dios y se cumplieron los planes que tenía. Ahora nosotros tenemos una mirada, queridos televidentes, una mirada de muchos siglos después, de más de 2000 años. Pero y nosotros tenemos esta ventaja de que en Dios hemos aprendido desde el Génesis en adelante, hemos aprendido una gran cantidad de cosas. Pero si nos dejamos guiar por la incredulidad de la sociedad, si nos dejamos guiar por este sentir en el cual vivimos, nuestra fe no construye nada, nuestro camino no construye nada. Por eso, el camino de Tomás, el camino de Pedro, cuando él entendió esto, después cuando continuó el relato, cuando le dice, tú sabes que te amo, dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y hoy la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que, y de todas las partes del mundo, donde guarden la verdad de Dios, donde se guarda el testimonio de Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis, es que se apacienten las ovejas, de que demostremos una iglesia, queridos hermanos, de que mostremos a la sociedad una verdad que ha sido negada, que ha sido tratada de ocultar, de ser ocultada por más de 2000 años por instituciones religiosas a la cual hoy no guardan y truncan la verdad de Dios igualmente. Que nosotros tengamos esta voluntad, que no decaigamos, que no nos pase lo de Tomás, que no nos pase, queridos hermanos, que podamos dudar de las cosas de Dios. Porque si nosotros dudamos de las cosas de Dios, al final de lo largo del camino, queridos televidentes y hermanos, todo lo que nosotros hemos construido en base a Dios, se lo vamos a regalar, se lo vamos a terminar regalando a Satanás. Entonces, que nosotros no le demos lado al mal, que luchemos cada día con ese hombre que decía el apóstol Pablo que está dentro de nosotros. Dice, el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí. ¿Por qué decía miserable hombre de mí? Porque se daba cuenta de lo que había al interior de él. Y esa es la capacidad que tuvo Pablo. Porque Pablo tuvo esta capacidad de darse cuenta de lo que él vivía, de lo que él tenía adentro, pero al final del camino él pudo vencer. ¿Cuál es nuestro deber el día de hoy? De que nosotros podamos vencer nuestras dudas, podamos vencer nuestra incredulidad, podamos vencer el ritmo de la sociedad en la cual vivimos, en el cual educamos a nuestros hijos, en el cual formamos a nuestras familias. Eso es lo importante, que dentro de nuestra fe, de esta fe que nos entrega Dios, queridos hermanos, que precisamente se encuentra dada en los mandamientos de Dios, que podamos ver, que podamos razonar la fe de acuerdo a lo que Dios nos pide, que podamos siempre perseverar, queridos hermanos, porque ahí va a estar la clave de nuestro éxito, en perseverar en las cosas que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que esta voluntad de Dios pueda trascender más allá, y algún día, queridos hermanos, por misericordia de Dios, podamos reflejar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Que el Dios de paz les bendiga.
Ya estamos de vuelta, después de este hermoso mensaje que ha traído nuestro hermano Ariel a nuestras vidas. Hay algo que a mí me parece interesante. En el sermón de esta tarde que ha dado Ariel, se ha rememorado el momento en que Jesús resucita y se presenta a sus apóstoles, ¿cierto? Apóstoles quienes vivieron con Jesús, presenciaron sus milagros. Sin embargo, uno de ellos, tal vez otro más que no se menciona ahí, tal vez pudiera ser, ¿cierto?, necesitó una prueba más concreta de que realmente Él era Jesús. Entonces, yo me pregunto hoy día que nosotros no vemos, o creo yo que no vemos todos esos milagros que se presenciaron en la época en que vivió Jesús, y me pregunto, ¿cuáles podrían ser las señales que Jesús está mostrando hoy a la humanidad que puedan demostrar su existencia? Así como Él tuvo que mostrar su costado, sus llagas, sus heridas, ¿cuáles son esas señales que pudiera estar mostrando hoy? Porque hoy día sí tenemos mucha gente que es incrédula, como tú lo mencionabas en el sermón, no cree de acuerdo a los acontecimientos que están ocurriendo en la humanidad. Se hace difícil creer que haya quien pueda librarnos de todos estos males. Hay cosas que son elementales dentro de la doctrina que Dios nos ha entregado, que nos ha entregado por misericordia, porque mérito a lo mejor, mérito no tenemos, principalmente partiendo de ese prisma. La situación elemental pasa porque tengamos nosotros también la capacidad, que no le echemos la culpa a todo a Satanás primero, que tengamos la capacidad nosotros de poder reflejar esa verdad de Dios en cada uno de nosotros, de que nos vean. Mira, hermana, muchas veces nosotros no tenemos que abrir nuestros labios para demostrar que guardamos el sábado, para demostrar que nosotros guardamos las fiestas solemnes. Sin lugar a dudas tenemos que, con nuestros actos, demostrar que verdaderamente somos cristianos. Y eso está tan mal usada, esa palabra de cristiano, porque todos lo atribuyen principalmente, ¿qué es lo que es cristiano? Es ser evangélico. Entonces, la gran parte, la mayoría, por lo menos en la ciudad donde uno vive, dice, el cristiano se relaciona principalmente con la religión evangélica. Pero el ser verdaderamente cristiano, el ser seguidor de la verdad de Dios, nos hace primero demostrar en nuestras vidas, primeramente, de que esto es verdad, que nuestros hijos demuestren que tengamos una familia constituida, de que demostremos también de que en ellos también se refleja la verdad de Dios, que en nosotros como padres se refleja la verdad de Dios, que seamos buenos vecinos, que tengamos buenas relaciones en nuestro trabajo. Son todas esas cosas que influyen dentro del medio para que podamos demostrar que Dios también habita en nosotros. Y eso es el mayor desafío que tenemos cada uno de nosotros, porque ya está todo trazado ya. Dios entregó todo, entregó sus mandamientos, la ley en el monte Sinaí, entregó absolutamente todo. Ahora nosotros tenemos que ver esto que nosotros nos ha entregado y empezar a poder cada día a poder tomar estos métodos de santificación que tiene cada uno de nosotros. Y Pastor, ¿quiere comentar? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, o no la comparte la pregunta que le hago yo, no sé. No. Es verdaderamente una situación que uno tiene que preguntarse, ¿no es cierto? Tiene que darse cuenta más que preguntarse. Hay cosas que están escritas en la Sagrada Escritura y se están cumpliendo. Así como fue necesario, por ejemplo, que en un momento determinado algunos apóstoles pudieran ver más de Cristo, más de lo que ya les había mostrado, ¿no es cierto? La humanidad también necesita ahora, pero también hay que querer ver las cosas. Hay un dicho en la sociedad que dice, no es ciego el que no ve, sino que el que no quiere ver. Y esa es un poco la cosa de la sociedad. Las señales están a la vista, no hay ninguna cosa. Vivimos en este momento en un instante de la sociedad donde nunca ha habido tanto progreso. Sin embargo, hay tanta conmoción social. ¿Por qué? Cuando las familias más tienen, más comodidad tienen, más felicidad deberán tener. Y ese es un proceso de la sociedad. Eso es que tiene más bienes, que ha alcanzado mejores metas, hay mejor salud,
y sin embargo vivimos mal. ¿Y por qué vivimos mal? La Biblia dice que hay una razón. Creo que el hermano tocó un verso, el verso de Romanos, que tiene que ver con que la humanidad rechazó a Dios, se desvió de Dios, entonces ese lo lleva a una parte. Y a esa parte que lo lleva, la señal está mostrada, lo que va a mostrar la Biblia, ¿no es cierto? Esta gran conflagración mundial, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay... Cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, nos encontramos en una situación como la de ahora. Israel conocía la verdad de Dios. El mundo conoce la verdad de Dios. O sea, se le ha hablado al mundo de la verdad de Dios, se le ha hablado de la fe, se le ha hablado de la misma manera que Israel conoció la verdad de Dios. Sin embargo, llegado el momento, Israel volvió la espalda a la verdad. Y el capítulo 28-29, cuando dice la palabra de Dios, dice: será que tu vida estará como colgada delante de ti, dice. A la tarde dirás qué hora será que sea la mañana, y a la mañana dirás qué hora que sea la tarde, por el espanto que en ti habrá a causa de las cosas que ocurrirán, por causa de la transgresión de su santa ley. Israel vivió todo eso, nosotros conocemos la historia de Israel. Y hoy es una palabra absolutamente vigente para nosotros. Las cosas que están pasando ya no están ahí las llagas de nuestro Señor Jesucristo para mostrarlo, pero está su palabra. Y su palabra determina, ¿no es cierto?, las personas que creen verdaderamente en Él y las personas que no creen verdaderamente en Él. Y eso, tal como decía nuestro hermano, se determina por los hechos de las personas, si verdaderamente creemos en Él. Y esto es un reclamo, ¿no es cierto?, al mundo cristiano, no al mundo evangélico, al mundo cristiano en su totalidad. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle a la sociedad la existencia de Dios a través de cómo Dios nos responde a lo que nosotros somos como personas. Entonces la señal está. Entonces, si es efectivo lo que usted señala, entonces a mí me salta otra duda. Entonces, pareciera ser que el ser humano, y ahora circunscribámonos al mundo cristiano, nos da con el ancho o nos da con la altura de lo que Dios quiere de él, porque pareciera ser que no estamos demostrando con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, que existe verdaderamente Dios y que Dios protege a sus hijos y que Dios los bendice y que Dios los hace familias felices, seres humanos felices y completos. Bueno, algo pareciera ser que nosotros como seres humanos no estamos dando con el ancho que bueno, nosotros. Yo veo la historia de la humanidad como una historia cíclica, ¿no es cierto?, en el sentido de que los hechos se van repitiendo, ¿no es cierto?, y la medida que se van repitiendo nos van demostrando lo que dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, en su periodo en la tierra, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, y eso es lo que pasa hoy día. Hay mucha gente llamando a Dios Señor, pero no quiere hacer lo que Él dice, y cada persona ha desarrollado una propia manera de servir a Dios. Y no es ese el asunto, o sea, la iglesia tiene que tener un orden, los hijos de Dios tenemos que tener un orden. Él es Dios, Él determina las líneas. Y ahora la sociedad religiosa ha determinado sus líneas, y sus líneas son diferentes a la palabra de Dios. La división, por ejemplo, del catolicismo tuvo que ver con eso, con que personas dijeron: no, esto no va por el camino de Dios, hagamos nosotros, circunscribamos nosotros ahora la palabra y establezcamos el camino de Dios. Y ahí yo siempre lo he dicho aquí, cuando el mundo, digamos, que no estuvo de acuerdo con la iglesia romana, alzó su voz diciendo: la Biblia, solo la Biblia, y así nació lo que nosotros conocemos hoy día como el mundo evangélico. Pero ¿dónde está lo que dice la Biblia ahora en el mundo cristiano? Esta es la situación. Han creado un Dios y han creado una forma de adoración a su propio sentido de hacer las cosas. Por eso esto no funciona. Pero no tiene que ver, ¿no es cierto?, no tiene que ver con Dios. Lo que Dios dice se va a cumplir. A la humanidad le guste o no le guste, ¿no es cierto?, lo busque o no lo busque. No, aquí hay un solo camino, ¿no es cierto? Y esa es la necesidad, ¿no es cierto?, de tener a Cristo entre nosotros, de reconocerlo. Cuando yo soy el camino, nos enseñó una forma de vida. Y nuestra vida tiene que correr por la misma ruta. Si no corre por la misma ruta, es otro camino.
Esa es la situación. ¿Puedo Sí, agregar sí, algo sí, de sí. lo que decía nuestro hermano pastor? Hay otro punto dentro de que, muy cierto lo que dice nuestro pastor, hay otro punto que la sociedad hoy está acostumbrada a vivir a lo tangible. ¿Qué es lo que es lo tangible? Yo trabajo, recibo un sustento del hogar y ese sustento yo lo llevo y yo puedo obtener bienes, o sea, beneficios me refiero, la alimentación y toda la situación. Pero esto también parte de antes, porque por ejemplo cuando uno entiende el sentido de la espiritualidad, es necesario que leamos la carta a los Efesios cuando él dice, bendito Dios, el Padre, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios, Padre, el Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de su amor. Escogió, no podemos decir que escogió tan solo a esta iglesia hoy, sino eso sería muy egoísta. Escogió a toda la humanidad, pero a toda la humanidad que quisiera convergir hacia sus principios. Entonces, si nosotros no andamos por este camino que nos mencionaba nuestro pastor y tomamos otra decisión, no nos va a llegar la bendición de Dios. Y para aquellas personas que ven que muchas veces dicen, no, es que si yo no trabajo, no como, dice la Biblia. Ah, claro, justamente, sí, es verdad, pero hay un hecho elemental, el que si nosotros nos ponemos en el sentido de la espiritualidad, el que nos da el trabajo, el que nos da el sustento, el que nos guía es Dios. Entonces, cuando nos habla de las bendiciones espirituales de Deuteronomio capítulo 28, Él nos dice, si oyeres diligentemente, ¿qué cosa? La voz de Dios. Estarán todas estas bendiciones, dice nuestro Dios. Pero el oír diligentemente la voz de Dios significa que nosotros trabajemos en pos de esta verdad, pues, y en pos de estas cosas que estamos haciendo. Eso es espiritualmente. Ariel, ¿cuál crees tú que es el elemento o ingrediente que le falta hoy al hombre para convertirse verdaderamente a Dios? Pienso que ¿Cuál es es? creer en Dios, creer en su verdad, porque hoy el hombre no cree en su verdad, cree en la verdad del hombre. Hoy día, principalmente, un grupo importante de la humanidad cree en sus propios hechos, en lo que él puede lograr, en sus capacidades humanas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida sin Dios no tiene mucho sentido en realidad, pero es que a lo mejor yo me voy a decir, claro, pero es que yo puedo estudiar, puedo desarrollarme como persona y puedo obtener logros, claro que sí, pero mirado desde qué prisma, mirado desde la razón del hombre, desde la intelectualidad, o mirado desde el aspecto espiritual. Lo que le falta al hombre principalmente es que crea verdaderamente en Dios. ¿Tú estás refiriendo a la fe? A la fe, justamente, a eso quiero apuntar. Entonces, que creamos verdaderamente, que entendamos que el sustento es la fe, es lo que a nosotros nos sustenta, es eso. ¿Ves? No sé, pastor, ¿quiere...? ¿Qué es la fe, pastor? Bueno, No alcanza el tiempo por eso. ahí Es está. interesante tema. Pero resumido, ¿qué podríamos hablar de la fe? Bueno, ¿Qué es es la fe? difícil hablar de la fe en un tiempo tan corto. Pero lo podemos dejar anunciado para que Todas- pueda hacer un estudio. Sí, todas las personas hablan de la fe a partir de Romanos capítulo 11, ¿no es cierto? Que dice la fe es la sustancia. La fe dice, cuando habla de la sustancia, ¿qué es la sustancia? En la esencia, en la esencia de lo que nosotros esperamos. O sea, sin la fe no vamos a alcanzar lo que nosotros esperamos. Entonces, Romanos no dice absolutamente nada de lo que es la fe. Lo que dice solamente el propósito de la fe. La fe es la sustancia de las cosas que nosotros esperamos, es la demostración de las cosas que nosotros creemos en Dios, Dios no lo vemos, ¿no es cierto? Pero si logramos el propósito de entender qué es la fe y vivir conforme a la fe, ¿no es cierto? Ahí vamos a lograr que se vea verdaderamente, que exista la demostración de que Dios está con nosotros. Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo, el único capítulo que tiene la carta de Judas, dice: yo os ruego, hermanos, que contentáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el problema es un problema semántico, porque las palabras no son más que signos, siempre lo hemos dicho acá en la televisión, son signos, y donde uno las ubica, es ahí donde le dan sentido. Pero aquí está el sentido real de la fe, en el libro de Judas, cuando dice: la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, ¿a quién le fue entregado algo? ¿Se le entregó algo a la Iglesia Católica? ¿Se le entregó algo al mundo evangélico? No, por cierto que no. Aquí se le entregó algo, porque eran santos. ¿Pero qué es el santo? Esa es la cosa. Porque una cosa es ser santulón, y otra cosa es santo.
Santo es simplemente una persona que se ha separado del mundo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, si desde esta visión particular, académica, ¿cierto?, de lo que es ser santo, vemos la historia que está desarrollada en la Biblia, nos encontramos con que Dios hizo santo a Israel, porque lo apartó para hacer su voluntad. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, a ellos les entregó un elemento, entonces les entregó sus leyes, les entregó una forma les enseñó una forma de vida. Entonces, cuando Pablo dice, o sea, Judas dice, os ruego que combatáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada al santo, nos está enseñando a nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que luchar por lograr lo que Israel no logró en su momento también. Ese es el llamado nuestro. Entonces la fe es eso, es cumplir esencialmente lo que Dios le regaló como reglas de conducta a la humanidad, ¿cierto? Pero ¿quién está hablando de eso? Si eso quedó clavado en la cruz, dice la gente. Y esa es la cosa que vamos a tener que mostrar algún día a acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. Ariel, ¿quería agregar algo más respecto de la fe? Usted No. lo hizo en su estudio, ¿no? Sí. No, yo creo que lo esencial de todo lo que nosotros tenemos que hacer hoy es principalmente, somos hombres en realidad. Podemos tener dificultades, podemos tener tropiezos, pero siempre tenemos que la capacidad que Dios nos entregó a nosotros, irónicamente, yo digo esto porque en el fondo un animalito nunca tropieza siempre con la misma piedra o con el mismo peligro, pero el hombre siempre lo hace y tenemos la capacidad de la razón. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de darnos cuenta de dónde está nuestro error, dónde está nuestra debilidad, poder nosotros como hombres, con nuestra razón que nos entregó Dios, de poder luchar día a día para que eso se elimine, un crecimiento hacia Dios. Después vamos a ir hacia otra debilidad que nosotros tengamos, otro crecimiento hacia Dios. Y siempre y así tenemos que ir avanzando. Pero nosotros no tenemos que en el fondo ser capaces de caer y tropezar siempre con la misma piedra. Y no podemos tampoco decir, a lo mejor, claro, en su momento podemos ser débiles porque no teníamos el conocimiento de esta verdad, pero ahora la tenemos, entonces tenemos que hacernos fuertes a través de ella, tenemos que hacernos fuertes, y la única manera de podernos hacernos fuertes es tener comunicación con Dios. Y esa comunicación se está dada también a través de la Escritura, a través de que nosotros tengamos que orar, tengamos que ayunar, tengamos que preocuparnos, prepararnos, para que no nos pase esto y para que no nos pille débil, porque eso dice, Satanás anda como león rugiente, pero ¿a qué? A través del mundo, ¿no? Pues el mundo funciona a través de él, a través de los hijos de Dios, claro que sí. Entonces, esta fe, esta condición que nosotros tenemos que cuidarla y tenemos que proyectarla para que nuestros hijos y nuestra descendencia y todas las personas que la vean podamos constituir la iglesia de Dios. Nos quedan unos par de minutos para una pregunta más. Bueno, sí. Usted en varias ocasiones ha mencionado y ha señalado y lo ha mostrado esto como donde se encuentra toda la verdad que Dios quiere para la humanidad. Pero ¿cómo podemos nosotros comprobar que esto que está aquí en las hojas son la voluntad de Dios? Que esto es la verdad. ¿Qué pruebas hay, científicas o no, no sé, de que esto es verdad y no es un libro más? Yo creo que hay una prueba que existe, pero que el mundo no la cree: Israel. La Biblia nos habla de Israel, la Biblia nos habla de una nación que él eligió cuando no era nación, ¿no es cierto? De una simiente que creció de un matrimonio que no tenía la capacidad de tener simiente, y así se fue configurando el mapa, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios. Israel desapareció, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, porque desapareció, pero Dios no tenía dicho eso, Dios no tenía dicho que iba a desaparecer. Y hoy día Israel es una potencia mundial. ¿Le gusta a la gente o no le gusta a la gente de Israel, ¿no es cierto?, o el sistema político de Israel? Esas son cosas aparte. El punto es que Israel hoy día es una potencia mundial, porque así está dicho en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Así está dicho. Dice el Salmo, dice, que se pegara mi lengua a mi paladar si yo me olvidara de Israel, mi pueblo. Entonces, ahí está una de las razones por las que nosotros decimos aquí, esta es la verdad, porque eso no está escrito en ningún libro de historia, ¿no es cierto? Imagínate los grandes imperios, como fue Egipto, como fue Babilonia, como fue el imperio romano, como fue el imperio griego, todos cayeron, todos desaparecieron, y la pequeña Israel es ahora una potencia mundial, ¿no es
cierto? Y Dios dice, Dios dijo eso, y como Él lo dijo, se cumplió. Y lo dejó escrito aquí, y aquí lo leemos nosotros, y creemos en esto, y lo podemos ver con la prueba de Dios existe. Interesante. Muy bien, ya estamos llegando lamentablemente al final del programa del día de hoy. Vamos a dar, agradecemos por supuesto a la sintonía que usted tiene con nosotros cada sábado en su programa A la Luz de la Verdad. Hermano Bien, sus minutos para despedirse. Le doy la gracia a Dios porque nos permiten estar acá, nos escuchan y principalmente llegan comentarios de los programas. Eso es interesante porque nos hace crecer. Esperamos que nunca decaiga el ánimo de poder escucharnos, y también así nos queremos juntar el próximo sábado en este mismo canal y esta misma hora para que podamos compartir un trozo más de la palabra de Dios, el día de parte del día. Estimado televidente, nada más para una persona que habla de la palabra de Dios, nada más que la gente pueda oír y creer, ¿no es cierto? Y darse cuenta de que tratamos de hablar lo que está escrito y que tenemos nuestra mente abierta para que nos digan cuando estamos equivocados respecto a la verdad, porque como ustedes nosotros también queremos salvarnos. Dios te bendiga. Y así entonces llegamos al final de esta jornada. Le invitamos nuevamente a acercarse a Carrera con Aníbal Pinto en San Rosendo, en los servicios de adoración de las 10:30 de la mañana y a las 16 horas. Al mismo tiempo también visitar nuestra página web www.iddnp.cl, donde encontrará también estos temas de los que hemos hablado en los programas desarrollados a fondo. Esperamos que ustedes tengan una muy buena semana en compañía de sus familiares y por supuesto con la bendición de nuestro Padre Dios. Que Dios les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.